buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta sesión de teleconferencias correspondientes a nuestro cuarto módulo del curso virtual sobre regulación en la gestión de residuos, denominado Experiencias Internacionales en la Gestión de Residuos. Daremos inicio a esta teleconferencia dándole la bienvenida a Paula Guerra, quien expondrá la experiencia de Ecuador en la gestión de residuos sólidos. Paula es ingeniera de Ciencias Agrícolas de la Universidad EART de Costa Rica, con maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Londres y en Estudios Superiores en Manejo de Residuos Sólidos en la UNESCO de Holanda. Cuenta con 10 años de experiencia en gestión integral de residuos sólidos y reciclaje inclusivo. Trabajó durante 3 años en la empresa pública metropolitana de aseo del municipio de Quito como coordinadora de proyectos ambientales en la gestión del proyecto de recolección selectiva e inclusión social de recicladores de base en el Distrito Metropolitano de Quito. Durante 2 años desempeñó el cargo de gerente del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Es cofundadora del proyecto de voluntariado ciudadano REVISI desde el año 2015, que fomenta el proceso de separación en la fuente y la entrega directa a recicladores de base propuesto desde la sociedad civil. Actualmente es consultora externa para el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos relacionados a residuos sólidos, saneamiento y transparencia. Esta teleconferencia tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente y al final tendremos un espacio para sus preguntas. Paula, bienvenida, puedes iniciar tu presentación. Perfecto. Hola, buenos días con todos y con todas. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes, agradeciendo a ASO Residuos por haberme invitado a participar en esta teleconferencia. Solamente quiero confirmar que todos me escuchen. Sí, sí te escuchamos. Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos a ir a la presentación de Ecuador, que en este momento la voy a compartir. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre las experiencias de Ecuador en la gestión de residuos sólidos de una manera muy general y en el momento que terminemos la presentación, pues responderemos las preguntas del público, ¿no? Como datos generales del Ecuador, es el país que tiene más o menos 16 millones de habitantes y estamos compuestos por 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales, donde aproximadamente cada ecuatoriano y ecuatoriana genera 0.73 kilogramos por persona por día en términos de residuos sólidos, lo que corresponde a 4 millones de toneladas de residuos sólidos al año. Lo importante de esta generación, digamos, importante de resaltar, es que de estos 4.1 millones de toneladas se generan en 4 ciudades del 48%. Es decir, como ustedes, como la gran mayoría de países en vías de desarrollo, tenemos una alta densidad poblacional en las principales ciudades, son las urbanas de nuestros países, y en este caso, casi el 50% de los residuos sólidos se generan en 4 municipios: Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. Del total de los 221 gobiernos autónomos descentralizados, 24% ya han iniciado procesos de separación de residuos sólidos en la fuente con procesos de recolección diferenciada, y en este momento el 50% de los municipios todavía poseen botaderos a cielo abierto. Eso lo vamos a comentar con mayor detalle en la siguiente lámina, cuál es la cadena de gestión de residuos sólidos. Importante mencionar dentro de temas de caracterización, al igual que los países en vías de desarrollo, más del 60% de los residuos que generamos en el país son residuos orgánicos, 25% son residuos potencialmente reciclables, lo llamamos así en este sentido acá en Ecuador, que es básicamente papel, cartón, chatarra, plástico, vidrio, etc. Y un 13% corresponde a residuos que en este momento no pueden ser aprovechables y que tienen que tener un punto de disposición final, como pañales, papel higiénico, snacks, etcétera, ¿no? Dentro de la cadena de gestión integral de residuos sólidos me voy a permitir resumir cómo está, digamos, cuál es la secuencia a través de este gráfico. En el caso digamos, se producen los residuos, van al consumidor. Los consumidores a través de los municipios son los que pagan la tasa de aseo, que en este momento la tenemos vigente,
y en donde aproximadamente el 78% del pago por la prestación de servicio de aseo está anclado al servicio de energía eléctrica. En este sentido, el consumidor, el ciudadano y la ciudadana paga la tasa de aseo correspondiente aproximadamente al 10% del consumo de energía eléctrica que sale en la planilla y en donde se paga por el servicio de aseo. No tenemos en este momento un pago directo por la gestión integral de residuos sólidos, tan solo un 2% de los municipios tienen este proceso de pago directo y reitero, la gran mayoría estamos anclados al servicio de energía eléctrica. Luego, por supuesto, los ciudadanos sacan los residuos sólidos usualmente a pie de vereda, en fundas plásticas o en tachos especiales que han sido provistos por los municipios, y tan solo el 8% de los municipios en este momento posee un sistema contenerizado de acopio y por ende de recolección. Eso igual lo vamos a hablar más tarde. Reitero, el 24% de los municipios tienen algún proceso de separación de residuos sólidos en la fuente entre residuos reciclables y residuos no reciclables. En aprovechamiento orgánico, estamos hablando de que aproximadamente un 20% de los municipios hace un sistema de recolección de residuos orgánicos para producción de abonos. Pasamos al proceso de recolección y barrido. En el caso de recolección, bueno, del sistema de aseo en general, es importante mencionar que más del 90% de los municipios tienen un proceso de provisión del servicio por parte del sector público, ya sea por administración directa del municipio a través de las unidades de ambiente, que usualmente son las que responsables de brindar este servicio, a través del mancomunamiento, que pueden tener, digamos, la unidad de ambiente mancomunada, o en este caso la empresa pública mancomunada, que representa aproximadamente un 7% de los municipios del país, o por empresas públicas de por sí. Estamos hablando de que más del 90% de la prestación de servicios de aseo son públicos en Ecuador, y esto es muy importante porque comienza a ver aquí, digamos, la diferencia con otros países de la región, incluido el tema de Colombia. El costo promedio por recolección y transporte hacia el punto de disposición final es de aproximadamente $30 promedio por tonelada a nivel nacional. En el caso de Quito, que es la única ciudad en este momento que posee estaciones de transferencia, pues los residuos van a las estaciones de transferencia, se compactan y se cambian a otros sistemas de recolección con unos camiones mucho más grandes para ser llevados al relleno sanitario. En el caso de las empresas de reciclaje, si es que hubiera, digamos, procesos de separación en la fuente o a su vez el trabajo que realizan los recicladores de base, pues recolectan los residuos aprovechables. En el año 2015 tenemos el dato de que se reciclaron en el Ecuador aproximadamente 245.000 toneladas de residuos reciclables al año. Eso corresponde a una cuarta parte del potencial de residuos reciclables. Si consideramos que se generan 4 millones de toneladas de residuos al año y que de esos el 25% son residuos aprovechables o potencialmente reciclables, es decir, 1 millón de toneladas al año es nuestro universo en términos de reciclaje. En el año 2015 las empresas recicladoras del país lograron procesar 245.000 toneladas. De esas también es un dato súper importante mencionar que el 50%, es decir, aproximadamente 150.000, 145.000 toneladas, fueron recuperadas por recicladores de base, que lo vamos a hablar más adelante. En el caso de que los residuos no hayan llegado a un tema de aprovechamiento y o tratamiento para el tema de reciclaje y aprovechamiento, pues van al punto de disposición final. Y aquí reitero, el 50% de los municipios tiene procesos de separación, botaderos a cielo abierto, y aproximadamente en la otra mitad del país ya posee rellenos sanitarios o celdas emergentes, que les voy a detallar más adelante con tema de la normativa que está vigente desde el año 2013. En los puntos de disposición final, especialmente en los rellenos sanitarios de Quito y de Cuenca, se produce el aprovechamiento de gas metano para producción de energía. En el caso de Cuenca, la capacidad es de 1 megavatio por hora, y en el caso de Quito es de 5 megavatios por hora. En este momento ya están funcionando las plantas de aprovechamiento de gas metano en rellenos sanitarios y ya se está produciendo energía que se ancla al Sistema Nacional de Energía.
El costo promedio por disposición final en relleno sanitario en el país varía entre 15 y 20 dólares por tonelada y por supuesto también el tema de tratamiento de lixiviados. Con el tema de marco regulatorio de la gestión integral de residuos sólidos, me gustaría detallar lo acontecido en los últimos 10 años, en donde la temática de residuos sólidos toma por primera vez un papel a nivel de país. Anteriormente no había un sistema, digamos, institucional normativo que abarque la gestión integral de residuos sólidos. Entonces empezamos con la Constitución de la República, que la tenemos desde el año 2008, la última Constitución, en donde establece los lineamientos generales para la gestión integral de residuos sólidos y entrega las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para que la ejecución de la gestión integral de residuos sólidos. Y por supuesto también otorga los derechos a la naturaleza. Entonces, establece las directrices para la prestación de servicios públicos con el objetivo de garantizar el derecho ciudadano en contar con servicios básicos y, por supuesto, el tema también de precautelar los derechos de la naturaleza, ¿no? En el año 2010 se genera el Código Orgánico Territorial de Autonomías y Descentralización, que lo llamamos el COTAD, en donde establece la organización política de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y regula en materia ambiental sus obligaciones y mecanismos de competencia en gestión ambiental. Y por supuesto establece la competencia exclusiva a los gobiernos autónomos descentralizados municipales la prestación de los servicios públicos, en donde se incluye el manejo de residuos sólidos y todo lo que significa saneamiento ambiental. En el año 2015 se genera una normativa muy importante para la gestión integral de residuos sólidos, que es el texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente, que lo llamamos el TULAS, en donde se declara como prioridad nacional la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Y asigna la rectoría y la tutela a favor de la Autoridad Ambiental Nacional, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, para la emisión de políticas en términos de la gestión integral de residuos sólidos. Adicionalmente, también establece las políticas generales de la gestión integral de residuos sólidos, establece la jerarquía de los residuos sólidos y establece que el Ministerio del Ambiente otorgará las viabilidades en términos de estudios de factibilidades y diseños definitivos para los proyectos de gestión integral de residuos sólidos. Y por supuesto aquí comienza ya a especificar que tenemos que entrar a procesos de gestión integral de residuos sólidos y eliminación de botaderos a cielo abierto en el plazo establecido por el Ministerio del Ambiente, que en una primera instancia fue hasta el año 2017. Entonces, este es el primer, digamos, normativa que comienza a regular de manera específica a el tema de la gestión integral de residuos sólidos. En el año 2017, este es un hito muy importante, se crea el Código Orgánico Ambiental, en donde comienza a regular de cierta manera ya es como que el paraguas en términos ambientales de la gestión, en términos ambientales en general, para dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución, y hay el capítulo 2 se enmarca específicamente en la gestión integral de residuos sólidos, en procesos de jerarquía, en términos de responsabilidades desde los gobiernos autónomos descentralizados, en términos de también dar responsabilidades a los generadores de residuos, en este caso a las empresas y a la industria. Y tenemos en el artículo 232 un artículo muy interesante que por primera vez se incluye en la normativa nacional, que es acerca del reciclaje inclusivo, en donde el artículo estipula que los gobiernos autónomos descentralizados deben promover y fortalecer proyectos de reciclaje inclusivo enmarcados en la gestión integral de residuos sólidos y tienen que trabajar con las organizaciones de recicladores de base que estén adscritas a los procesos de economía popular y solidaria, que es una de las corrientes económicas que está básicamente enfocada a los grupos vulnerables del país.
Volviendo, digamos, en términos al TULAS en el año 2015, que es importante, en donde se estipula lógicamente el cierre técnico de botaderos. Previamente, en el año 2012 y 2013, se elaboraron ciertos acuerdos ministeriales, que son básicamente unas herramientas inmediatas de ejecución en términos de normativa para realizar el cierre técnico de botaderos a nivel nacional. Antes del año 2010, que se creó el Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, aproximadamente el 80% de los municipios del país disponían sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto. Es por ende que se genera esta prioridad a nivel nacional, se genera por primera vez un programa nacional para la gestión integral de desechos sólidos, en donde se da como prioridad el cierre técnico de botaderos para poder lograr procesos de saneamiento ambiental. Y en ese momento el BENEGITS forma parte del Ministerio del Ambiente y comienza a financiar procesos y estudios de cierre técnico de botaderos y de gestión integral de residuos sólidos. En ese momento el Ecuador tenía altos, digamos, ingresos por el petróleo con un muy buen precio, y eso permitió que de cierta manera se subvencionen los estudios de gestión integral de residuos sólidos y cierre técnico, en donde el gobierno central invirtió a través de subsidios para los municipios. Adicionalmente, se creó un programa de financiamiento para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Se crearon unos fondos específicos para saneamiento ambiental, en donde, digamos, los financistas como BID, CAF, KfW, etcétera, pusieron un fondo a nivel nacional que es administrado por el Banco del Desarrollo para la dotación de créditos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, de esta manera me permito más o menos ponerles al tanto qué es lo que ha pasado en el Ecuador en términos regulatorios, normativos y de aplicación de la normativa desde el año 2008 hasta el año 2017. Adicionalmente, es importante, me gusta mucho poder explicar también estas normativas que han revolucionado de cierta manera el sistema de gestión integral de residuos sólidos a nivel de país, y en este caso es el marco regulatorio del fomento ambiental, que fue una normativa que la sacamos en el año 2012 para todo lo que son envases de PET, con el objetivo de fomentar el reciclaje. Desde el año 2012, cada envase de botella PET, de botellas no retornables de bebidas, entonces se excluye a los productos lácteos, medicamentos y las botellas retornables, tienen un valor adicional de 2 centavos que es pagado por el consumidor. El objetivo de la implementación del impuesto redimible a las botellas PET en el marco regulatorio del fomento ambiental, obviamente es de reducir la contaminación ambiental e impulsar procesos de reciclaje, y en términos sociales el objetivo fue de, digamos, aportar a la población vulnerable y a la organización de recicladores de base con un municipio y con la industria. Aquí tenemos diferentes actores que forman parte de esta regulación. Por una parte tenemos en parte del gobierno el sistema de rentas internas, que llamamos de CRI, el Ministerio de Productividad, que es el MIPRO, y el Ministerio del Ambiente. Estas son las entidades responsables de la creación y control y ejecución de este normativa, ¿no? En el sector privado tenemos las embotelladoras, las importadoras y los centros de acopio, que lo vamos a ver más adelante en el gráfico. En el sector productivo tenemos a todo lo que son las industrias de reciclaje y, por supuesto, a los recicladores de base, tanto individual como colectivamente. El impuesto regulatorio de fomento ambiental, o el impuesto redimible a las botellas PET, ha sido uno de los casos del éxito a nivel de país, que lo vamos a ver más adelante. En este gráfico me permito comunicar cómo funciona el impuesto redimible. Entonces, la embotellador o la embotelladora, ¿no es cierto?, a nivel de país, se procede todos los meses a reportar al SRI cuántas botellas han sido, cuántos envases han sido, digamos, producidos o van a ser producidos y van a ser dispuestos en las diferentes tiendas a nivel nacional. Y en este caso, digamos, pone lo que sería el cambio de, digamos, los 2 centavos por cada una de las botellas a los fondos del SRI. Es decir, si es que la embotelladora dice que va a producir 100 botellas que las va a poner en el mercado, pone $2 en el fondo del sistema de rentas internas
para que puedas comenzar a funcionar la máquina, que les voy a explicar más adelante, para el retorno del impuesto redimible. El sistema de rentas internas es el único encargado de poder pagar a los diferentes centros de acopio que se generan, que tienen la autorización por parte del SRI, del Ministerio de Productividad, del Ministerio del Ambiente, para hacer la devolución de los 2 centavos. Pero voy a empezar esto como un marco, digamos, de antecedentes de el rol que juegan las embotelladoras y el sistema de rentas internas. Pero por supuesto, la embotelladora saca el producto a la venta a través de los envases, llega al consumidor, el consumidor lo desecha y en este momento obviamente entran los recicladores y las recicladoras a nivel de país quienes recolectan estas botellas post-consumo, los envases post-consumo y lo llevan al centro de acopio autorizado por el Ministerio de Productividad y Ministerio del Ambiente, que en este momento son aproximadamente 30 centros de acopio que están autorizados a nivel nacional. En estos centros de acopio, los recicladores entregan las botellas y a su vez los centros de acopio pagan por los 2 centavos del impuesto redimible que ya han sido cancelados por el consumidor. Es decir, si es que una botella por el envase y por el producto tiene un valor de aproximadamente 50 centavos de dólar, hay 2 centavos adicionales que el consumidor paga al momento de comprar el producto para que pueda haber esta transacción económica entre los recicladores y los centros de acopio autorizados al momento que se entrega el material. Los centros de acopio autorizados por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Productividad realizan la declaración del número de botellas que fueron realizada la transacción en los centros de acopio para que el SRI le pueda devolver esos 2 centavos que el centro de acopio puso a cambio para el proceso. Y a su vez, obviamente, el consumidor ya pagó a la embotelladora esos 2 centavos. Es una especie de préstamo. La embotelladora hace el préstamo de los 2 centavos por botella al sistema de rentas internas. El sistema de rentas internas paga esos 2 centavos a los centros de acopio. Los centros de acopio pagan esos 2 centavos a los recicladores, los mismos que ya fueron pagados por el consumidor. Y obviamente las botellas de los centros de acopio y las embotelladoras pasan a procesos de reciclaje que vamos a ver más adelante. Este marco regulatorio del fomento ambiental PET sin lugar a dudas ha generado un precedente muy interesante en lo que significa una posible ley REP en términos de responsabilidad de sentido del productor, en términos de empaques y de envases a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, en el año 2011, antes de la implementación de esta regulación, la recuperación anual en botellas PET en toneladas bordeaba los 8.520 toneladas de recuperación de botellas PET en ámbito nacional. Es decir, la gran mayoría de las botellas PET terminaban en los botaderos a cielo abierto y en los rellenos sanitarios, o si no en quebradas y ríos, perdón. En el año 2012, al momento que se implementa la ley del impuesto redimible, sube exponencialmente y comienza a haber una recuperación de más de 30.545 toneladas de botellas PET, las cuales van incrementando año por año hasta el año 2015, donde se repunta y baja en el año 2016. Esta baja, digamos, un poco significativa del año 2016 se debe a varios factores que vamos a ver más adelante, pero uno de esos también es un impuesto para las bebidas azucaradas que se implementó en el país, en donde todo lo que significa, digamos, bebidas con alto nivel de azúcar tuvieron un impuesto adicional y lo que disminuyó de cierta manera o impactó en el consumo de bebidas azucaradas a nivel nacional. Entonces, para poder realizar el pago reitero, voy a volver un poco a la lámina, para poder garantizar este pago por cantidad de botellas y el pago por el impuesto redimible, lo que se generó en esta normativa es un método de conversión para que sea mucho más fácil el poder cuantificar, pesar y proceder al pago por botellas.
En el año 2012 al 2014 se estableció que el método de conversión correspondía a 39 botellas por kilogramo. 39 botellas por kilogramo, las botellas por kilogramo son de todo tipo de botellas, pequeñas, grandes y medianas. Número aproximado de 39 botellas por kilogramo y se estableció el precio de 87 centavos por kilogramo para el método, para el pago. En el año 2000, el método de conversión a nivel de la normativa se dice que se tiene que revisar todos los años. Cada 6 meses tiene que haber un análisis y para poder plantear el método de conversión al siguiente año. Es decir, siempre va a haber un método de conversión actualizado. En el año 2015 se estableció el método de conversión en 25 botellas por kilogramo a un precio de 70 centavos por kilogramo y en el año 2017 se estableció de 21 botellas por kilogramo a 42 centavos por kilogramo. Este método de conversión corresponde directamente por un sistema de control y como vamos a ver más adelante existen varios desafíos que son los que más o menos estimulan estos métodos de conversión y sobre todo la relación entre botellas, kilogramo, precio. Los impactos positivos de la aplicación de la normativa del impuesto redimible hemos tenido más de 30 millones de dólares en inversión en plantas de reciclaje de PET a nivel nacional. Antes de la ley del impuesto redimible, la gran mayoría del PET era exportado, si no era en su totalidad, y no había procesos de reciclaje de PET, digamos, en términos tecnológicos o de alta tecnología a nivel del país. Esto permitió, esta implementación de la tecnología, esta nueva tecnología permitió y permite ahora de que en Ecuador exista reciclaje de PET a PET. Es decir, tenemos tecnología de punta que permite que las botellas puedan ser hechas botellas nuevamente y la materia prima, digamos, se termina en PET. En el año 2017 hubo también una normativa interesante en términos de los envases de bebidas, sobre todo en la obligatoriedad de que las botellas producidas en el Ecuador para bebidas tienen que tener el 25% de resina reciclada. Es decir, que el PET que está siendo recuperado para las empresas, digamos, recicladoras, ellas tienen que, embotelladoras más que nada, pues tienen que utilizar el 25% de la producción para la generación de una nueva botella. La nueva botella tiene que tener un 25% de resina reciclada. Ahora, estos son los temas positivos a nivel de la ley de fomento ambiental, pero también existen grandes desafíos. Y uno de esos desafíos es justamente el control de doble reporte. Existen casos en donde los centros de acopio generan doble reporte al sistema de rentas internas y se le paga 2 veces por la botella, se puede decir. Por supuesto, también el control en fronteras. Tenemos muchísimas botellas PET que ingresan, digamos, de manera no formal por las fronteras tanto de Ecuador como de Colombia como de Perú, en donde existe un reporte y digamos, un cobro por esos 2 centavos, a pesar que no han sido producidas a nivel de país, sobre todo cuando los precios del petróleo bajan o cuando el precio de la China, que también es uno de los que pone el precio a nivel mundial del PET, digamos, baja y Ecuador se vuelve más competitivo que Colombia o que Perú, tenemos mayor cantidad de ingreso de botellas de manera no formal a nivel de país para el reclamo de los 2 centavos de botellas. Y por supuesto también el costo de materia, controles del costo de materia prima, ya que, reitero nuevamente aquí, en este caso, existen centros de acopio de embotelladores, pero también recicladores que son autorizados por el Ministerio de Productividad y lo que no tiene esta norma es una regulación en términos de precio de materia prima, porque al momento que llegan los recicladores a los centros de acopio, están haciendo tan solo el canje por el impuesto redimible, más no se considera la compra o la comercialización de esta materia prima de PET que está llegando a los puntos de reciclaje o a los puntos de embotelladora. Entonces, reitero, esta normativa ha generado un altísimo impulso a la industria de reciclaje a nivel de país, ha generado
que los recicladores de base pues, puedan tener de cierta manera un colchón en términos económicos del PET, porque ya está regularizado el precio a nivel anual. No importa qué es lo que pase en la China, no importa qué es lo que pase con el tema del petróleo. Ese es el precio que se estipula y saben de que pueden contar con ese precio al momento de la comercialización. Y por supuesto, en términos ambientales, definitivamente se han eliminado de las botellas PET de los puntos de disposición final y centros de acopio, porque no solamente son los recicladores de base los que recolectan estas botellas PET, sino que yo siempre digo que se ha generado un ejército de reciclaje, en donde tienes muchísimos otros actores que se involucran en la recuperación, como amas de empleadas de servicio doméstico, guardias de seguridad, conserjes, escuelas públicas. También, digamos, han comenzado a generar campañas de recuperación de botellas PET para poder hacer la venta y con esa manera financiar ciertos elementos dentro de las entidades educativas, lo que a veces eso pone en conflicto al trabajo realizado por los recicladores de base, pero no obstante, en el país tenemos una altísima recuperación de botellas PET a nivel nacional por la aplicación de este marco regulatorio del impuesto redimible a las botellas PET. Adicionalmente, quisiera comentar acerca de también normativa que se ha diseñado para el marco regulatorio en términos de responsabilidad extendida del productor. La REP empieza a ponerse sobre la mesa en términos normativos desde el año 2015 con TULAS, con el Texto Único de Legislación Ambiental, y en el año 2017 con el Código Orgánico Ambiental tiene un articulado específicamente para responsabilidad extendida del productor, en donde personalmente creo que va a ir hacia allá apuntando mucho de lo que son los residuos especiales y también residuos en términos de empaques y envases para poder tener una regulación mucho más digamos, sólida, en donde la responsabilidad no solamente es municipal en términos de gestión de residuos sólidos, sino también de los productores o importadores de productos que ingresan al mercado. Y en este momento quisiera, digamos, analizar tres normativas que se generaron en el año 2013 con respecto a residuos especiales. El Ecuador ha venido trabajando en términos de normativa PET en esta primera instancia en base a residuos especiales, como son los neumáticos fuera de uso, plásticos de agroquímicos y aparatos celulares. Ahora se cuenta ya con una normativa de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, RAE, a través de la responsabilidad extendida del productor, y los resultados los vamos a comenzar a tener desde este año que inicia su aplicación. Pero me gustaría comentar sobre estos tres tipos de residuos que ya tienen una normativa, que ya tenemos resultados, para que ustedes puedan conocer también cómo ha funcionado esta normativa en su aplicación. Este marco regulatorio de responsabilidad extendida del productor se basa en este esquema. No todos o no todas las partidas arancelarias de los diferentes productos están inmersos dentro de este sistema, pero tiene como base. ¿Qué quiero comentar con esto? Es que están tres ministerios trabajando coordinadamente para la aplicación de la responsabilidad extendida del productor para residuos especiales. Por una parte, el Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental en términos ambientales, entonces establece las metas de reciclaje a través de la responsabilidad extendida del productor. Por otra parte, el Ministerio de Comercio Exterior, que permite la importación de los productos. Y por otra parte, en el caso específicamente de los celulares, con el Ministerio de Productividad, con el Ministerio de Telecomunicaciones, y en el caso de los neumáticos fuera de uso y de agroquímicos con el Ministerio de Productividad también, en donde les entregan también las licencias de importadores. ¿Qué quiero decir con esto? Es que está anclado la REP, nosotros en el Ecuador, la industria de producción de productos, valga la redundancia, no es lo suficientemente sólida y tenemos grandes cantidades de productos que son importados. Y como ustedes conocen, Ecuador desde el año 1999 estamos dolarizados. Actualmente nuestra moneda es el dólar americano. En ese sentido, existen varias, digamos, normativas a nivel de gobierno nacional para poder tener un balance en nuestra balanza comercial, un equilibrio en nuestra balanza comercial en términos de importaciones y de exportaciones. De cierta manera, me atrevo a decir
que estas salvaguardas en términos de importaciones ha apoyado a la aplicación de la normativa REP, ya que si no se cumple con las metas establecidas por el Ministerio del Ambiente marcadas en la REP, los importadores y distribuidores de ese tipo de producto no van a poder tener el porcentaje de importación o el permiso de importación al año siguiente. Y esto es súper importante porque es la motivación, en este caso económica, normativa y por supuesto administrativa, que tienen que cumplir las empresas importadoras y distribuidoras para poder importar del producto es cumplir la meta estipulada por el Ministerio del Ambiente. Para esto se ha generado un comité de gobierno entre estas tres entidades que permite poder plantear las metas anuales, el trabajo directo, coordinado con el sector privado y, por supuesto, el análisis de la normativa, como lo vamos a ver más adelante. En el tema de neumáticos fuera de uso, tenemos básicamente desde el año 2014 que empieza el proyecto, digamos, de recuperación. Aquí estamos hablando en términos de unidades de neumáticos fuera de uso. Lo interesante de esto es que ha habido un crecimiento significativo en términos de cuál fue la meta estipulada por el gobierno y por el comité técnico y cuál ha sido el porcentaje de recuperación de este tipo de residuos. Entonces, si volvemos a la meta, en el año 2014 se estableció la meta de que tenía que ser recuperado el 20% de lo que fue importado el año anterior. En el año 2015 subió al 30% en base a los resultados establecidos en el año 2014, que fueron bastante satisfactorios. En el año 2015 subió 10% adicional, es decir, al 30% del importado del año anterior. En el año 2016 y 2017 se quedó en el 35% de lo recuperado, de lo importado en el año anterior, y en el año 2018 está previsto llegar al 45%. Todavía no se ha emitido la pronunciación oficial por parte del Ministerio del Ambiente, pero sin lugar a dudas ha generado un impulso en la recuperación de este residuo especial que se generaba un gran impacto no solamente en términos ambientales, sino también de salud pública, por la proliferación de enfermedades tales como el dengue, la chikungunya, etcétera, y en donde en los meses de invierno, sobre todo en la zona de la costa, los neumáticos fuera de uso llegaban a representar un problema crítico en la salud pública del Ecuador. Adicionalmente, la aplicación de la normativa, por supuesto, ha generado el fomento significativo de la industria de reciclaje de este tipo de neumáticos fuera de uso. Tenemos, hasta el año 2015 se reportaron más de $6 millones en inversión en diferentes tipos de industrias y en este momento tenemos más de 315 puntos de acopio a nivel nacional, que es un acopio primario, que lo llamamos así, que son sobre todo con los mayores distribuidores o importadores, para que la gente vaya a dejar allá sus neumáticos fuera de uso sin ningún costo. Por supuesto, existen desafíos en la norma y uno de esos es que la norma no establece incrementos fijos en términos de la meta, sino que todos los años es un proceso de negociación entre el gobierno y entre la industria, tanto de importación como de distribución y como producción a nivel nacional para poder establecer la meta, ¿no? Y que, por supuesto, el incremento en la capacidad de gestión y el uso de los neumáticos, el incremento de la meta también está bastante relacionada en la capacidad de gestión de los gestores de residuos, de ese tipo de residuos y sobre todo en la demanda del producto final, que sea, digamos, en este caso, el polvo de caucho o etcétera, ¿no? En este momento se están desarrollando estudios para poder sacar una normativa de uso de neumáticos fuera de uso, de polvo de caucho en la construcción de asfaltado, es decir, de carreteras de segundo o tercer orden, para que de cierta manera se pueda garantizar el uso de este tipo de residuo mediante una demanda anual que sea interesante para poder seguir motivando la cadena. En el caso de celulares, que fue el primer tipo de residuo enmarcado dentro de la REP en términos de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, es bastante interesante lo que ha pasado y este es, digamos, el punto de comparación al momento que
que se desarticule esta triangulación que les había indicado dos láminas anteriores, ¿no?, entre los diferentes ministerios. Empieza el año 2014, 2013, 2014, 2015, 2016 con una meta del 8% de lo importado ese mismo año. Esta meta ha sido bastante difícil de poder implementar. Digamos, el tema de la aplicación de esta normativa fue la primera en salir en ejecución, y creo que fue una normativa de aprendizaje a nivel nacional en donde hubo ciertos impactos, ¿no? Adicionalmente, bueno, desde el año, en teoría, desde el año 2017, que no se logró hacer por temas políticos, como ustedes saben, tuvimos cambio de presidencia, pero estoy seguro que desde el 2018, a través de la nueva norma que les había comentado anteriormente de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, ya fija la meta de recuperación de los celulares en el marco de una ley REP-RAE mucho más fortalecida. Y por ende, esta normativa, digamos, en el año 2016, pierde fortaleza institucional para la recuperación de residuos de celulares, como estamos viendo en el presente gráfico, ¿no? En el año 2006 lo que pasa es que digamos, el comercio exterior, el Ministerio de Comercio Exterior, que se llama COMEX, deroga las resoluciones del cupo máximo de importación, es decir, desvincula las importaciones con el cumplimiento de la REP. Y como ustedes ven aquí, decae el proceso. Al momento que el sector importador y distribuidor de aparatos celulares no tiene un anclaje entre los cupos de importación y el cumplimiento de la REP, es que decae la recuperación de aparatos celulares en desuso. Esto es muy importante en términos de análisis, porque personalmente considero que uno de los, digamos, ya vamos a ver en el caso de agroquímicos más adelante, pero en el caso de neumáticos fuera de uso y de agroquímicos, el hecho de que esté anclado a esta triangulación entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Productividad, en este caso COMEX, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comercio Exterior, que en este caso es el COMEX, hace que se implemente y que exista una motivación adicional para los importadores y distribuidores de este tipo de productos en el cumplimiento de las metas establecidas por el Ministerio del Ambiente. Bueno, y al momento obviamente tenemos 142 puntos de acopio primario a nivel nacional para aparatos de celulares en desuso. En el marco regulatorio de los envases de agroquímicos, reitero, bajo la misma énfasis, en el año 2014, que empezó la ejecución, tuvimos una recuperación mucho menor al tema de la meta, y fue básicamente porque estaban en proceso de regularización los planes de gestión integral de residuos en términos de envases agroquímicos y la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente. Desde el año 2015 repunta, reitero, la meta para el año 2016 fue del 25%, en el 2017 fue del 30% y en el 2018 es del 35%. Esta norma sí establece un incremento del 5% anual, y con eso, digamos, se sabe de que esa es la meta que tiene que recuperar anualmente cada uno de los empresas importadoras, distribuidoras de agroquímicos a nivel de país. Al momento se cuenta casi con 160 puntos acopio a nivel primario, a nivel nacional. En términos, para ir terminando, términos de conclusiones y recomendaciones, bueno, sin lugar a dudas han existido logros en términos normativos a nivel nacional, como el tema para la gestión integral de residuos sólidos, como el mismo Código Orgánico Ambiental, el TULSM, los acuerdos ministeriales que los he comentado anteriormente. Ha existido una implementación del Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, es decir, una institucionalidad para el tema de trabajo coordinado con los 221 municipios del país para garantizar una gestión integral de residuos sólidos a través del Ministerio del Ambiente con su programa nacional. Existió un tema de un fortalecimiento y un financiamiento de los servicios de SEO y sistemas GIRS, digamos, el Banco de Desarrollo ha otorgado varios millones de dólares en términos de créditos. Durante los primeros años hubo un sustancial subsidio para los municipios en términos de
de estudios de gestión integral de residuos sólidos, y también hubo una, digamos, un aporte adicional de subsidios para los créditos de gestión integral de residuos sólidos con 10, 20, 30% de los créditos que no fueran reembolsables. Y eso permitió que los municipios puedan adquirir maquinaria que antes no la tenían para la gestión de residuos sólidos, sobre todo en términos de sistemas de aseo, y para poder realizar los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y poder generar procesos de gestión integral de residuos sólidos. Ha habido un impulso al cierre técnico de botaderos, y es por ende que, digamos, en el transcurso de estos 8 años, pues ha habido el decrecimiento del 80 al 50% de los municipios en términos de disposición final en botaderos a cielo abierto. Y como les he comentado anteriormente, ha existido un impulso en nuevas industrias de reciclaje por la implementación de los acuerdos ministeriales y de la normativa. Y también con el COA y a través también de diferentes programas y proyectos a nivel nacional, pues se está dando un impulso a los recicladores de base y comenzar a hablar sobre temas de reciclaje inclusivo a través de ya de un sistema formal dentro de la gestión integral de residuos sólidos. En términos de desafíos, Ecuador en este momento no tiene un plan nacional de gestión integral de residuos sólidos, que es un documento sustancial para poder establecer metas y marcadas en una temporalidad para el cumplimiento de la gestión integral por parte de los municipios. Si bien es cierto, el TULAS establece unos planes que tienen que cumplir los municipios a mediano, corto y a corto, mediano y largo plazo, no obstante, no tenemos una planificación nacional, y eso es uno de los pendientes que tiene el país. La sostenibilidad financiera, por ende, todavía es bastante vulnerable en los sistemas GIRS a nivel nacional. Existe una alta dosis de subsidio, un alto porcentaje de subsidio por parte de los municipios a nivel nacional, tanto por capacidad de pago de la población como capacidad de cobro por parte de las instancias municipales. Desafío, por supuesto, que es el impulso e implementación de nuevas industrias de reciclaje. Muchos también tipos de residuos no son procesados aquí, digamos, de manera correcta. Tenemos ahí un tema del vidrio, que es un problema grandísimo a nivel del Ecuador y a nivel de la región, en donde hay muchísimas toneladas, miles de toneladas que simplemente no son, digamos, aprovechadas por la industria por términos de precios y términos de acceso también. Hay que tener todavía un fortalecimiento de los servicios de aseo con recolección diferenciada. Solo reitero que el 24% de los municipios tienen procesos de separación en la fuente y recolección diferenciada, lo cual tenemos es una cuarta parte, ¿no? Se requiere muchísimo fortalecimiento, procesos de educación y comunicación sobre reciclaje, recicladores de base, y por supuesto motivar al empoderamiento ciudadano en términos de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? El objetivo es que al momento que tomemos la decisión para nuestros tomadores de decisión, tanto a nivel de gobierno local como de gobiernos centrales, poner énfasis como ciudadanía en qué es lo que están proponiendo en términos de saneamiento ambiental y en términos de gestión integral de residuos sólidos, que entre a la mesa de debate, ¿no? Y para eso se requiere el empoderamiento ciudadano para generar estos mecanismos de presión. Y a breves rasgos, recomendaciones de Colombia. Esto ha sido muy difícil de poder hacer porque ustedes en muchas partes, en muchas acciones son el referente de Ecuador en términos de gestión de residuos sólidos, pero me atrevo a decir que, por supuesto, el tema de desarrollo de normativa REP interministerial, y como les mencionaba, saber cómo se puede anclar a nivel nacional estos otros ministerios en donde la responsabilidad no solo recae por temas ambientales, sino también hay esta otra estimulación, o sobre todo, digamos, procesos de regulación por otros ministerios para poder implementar procesos de responsabilidad extendida del productor. El impulso e implementación de las nuevas industrias de reciclaje, creo que eso es algo que compartimos con todos los países de la región. Siempre hablamos tal vez de tener, digamos, procesos de reciclaje centralizados para los residuos que son más difíciles de reciclar, intento, estereofoam, espumaflex, etcétera, ¿no? En donde la capacidad del Ecuador es mínima, pero la producción en Colombia es mucho mayor, y tal vez generar, digamos, estos también comercialización o intercambio a nivel nacional e internacional como un tema de una simbiosis. Por supuesto, el fortalecimiento de los servicios de aseo con recolección diferenciada. Aquí reitero, ustedes tienen
grandes logros, porque para nosotros son ejemplo, ¿no? El pago por prestación de servicios de SEO por parte de los municipios de los recicladores de base y, digamos, potenciar el tema de recolección diferenciada para nosotros. Ustedes ya lo tienen bastante caminado, no obstante, siempre es un ítem importante mencionar como recomendaciones, porque todavía tenemos muchísimo camino que andar. Y, por supuesto, el empoderamiento ciudadano, que eso es algo que compartimos todos los países de la región, y me atrevo a decir a nivel mundial. Creo que con lo que acaba de pasar en la China, las restricciones que acaban de poner en jaque al sistema de reciclaje a nivel mundial, también es un resultado de la falta de empoderamiento ciudadano. O sea, la gente todavía no logra presionar a los tomadores de decisión, a las empresas productoras o responsables de la emisión de los productos que llegan a las tiendas y a los puntos de distribución sobre cuál es el final de los empaques y de envases, ¿no? O sea, cuál es el final feliz que la empresa es responsable de realizarlo. Y en ese sentido creo que ese es un punto que está en discusión a nivel mundial. Eso es todo que tenía preparado para esta charla. Nos hemos extendido 10 minutos más y ahora sí quedo abierta a cualquier duda o comentario que ustedes tengan.